Señor, te damos gracias por estar en este lugar. Este lugar no es un local, no es una habitación. Este lugar es tu cuerpo. Y tu cuerpo es lo más maravilloso, porque eso es lo que resalta entre nosotros. Que sea tu cuerpo y que nosotros seamos miembros de este cuerpo. Es un privilegio, una bendición, y es algo que todavía no podemos acabar de mirar en su plenitud, y que nuestra súplica únicamente es: háblanos acerca de este cuerpo, háblanos acerca de todas las cosas que tienes por hablar a nuestras vidas, para que nuestra vida sea transformada en la plenitud que tú quieres para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo importante ahorita es que podamos tocar si hay alguna duda. Si no la hay, no hay problema. Entonces, las dudas son respecto a lo que hablamos el domingo. El domingo el tema estuvo interesante desde el punto de vista que hablábamos del reino de Dios, pero dimos también una introducción, fue donde siguieron haciéndome preguntas sobre lo que es el hijo pródigo, ¿no? Porque les pareció a lo mejor extraño o nuevo cómo manejamos lo de el hijo pródigo, porque lo comparamos con la idea de que el Señor no juzga a nadie, ni mucho menos amedrenta o se aira o cosas así. Y entonces a mí sí me gustaría que si hay alguna duda al respecto, pues lo podemos aclarar. Y yo les puedo decir nada más 2, 3 ideas propias del tema, porque es importante que lo tengamos claro. Yo sé que, por ejemplo, alguien se metió por ahí y me dijo: es que hice cuenta, fíjense hasta dónde llegó. O sea, hay concordancias como las que ahora se manejan en el teléfono, donde le pone uno la palabra y le pones el libro o el Nuevo Testamento o el Antiguo o toda la Biblia, entonces aparecen todos los versículos que se refieren al tema que estés buscando o a la palabra que estés buscando. Eso es algo genial, porque antes era un librote de este tamaño, ¿verdad? Para que pudieras abrir ese libro, buscar la palabra, que estaban en orden alfabético. Y entonces, en ese entonces, nuestro hermano Richard nos apoyaba con cargar los librotes que andábamos pues para arriba y para abajo con ellos. Pero bueno, lo importante de esto es que esta persona me dijo que hizo esa operación, o sea, meter el buscador y ver cuántas veces habla, por ejemplo, Dios de matar, de ira, de venganza, inclusive algunos versículos, perdón, ego. No, ego es un tema un poquito diferente, porque el ego sí, bueno, es de las tantas cosas que hemos estado analizando, o de las varias cosas que hemos estado analizando, pero me refiero yo a la actitud de Dios de molestarse y tomar venganza con los hombres, porque hay versículos que lo dicen, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es que por eso se ha dicho que no toda la Escritura es inspirada por Dios, aunque el versículo lo diga. Esto es algo fuera de serie. Termino nomás la frase o la idea y empezamos las preguntas. Hay una frase que dice así, ¿verdad? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Pero el detalle en que es fácil de contradecir
es que cuando se escribió ese versículo, todavía no existían escrituras, ¿ok? Nomás esto es, por así decir, donde está escrito, es una epístola que escribió, no recuerdo ahorita quién. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, ¿ok? Entonces, ahí dice que toda la escritura, en ese entonces no había escritura. Estamos hablando del año, de los primeros años de los apóstoles. No había escritura, todavía no se formaba ni siquiera Nuevo Testamento, que es el más importante. Y digo yo, ¿por qué es el más importante? Porque es en el que Jesús mismo dice que a partir de Juan el Bautista para acá es una realidad distinta. Entonces, distinta en muchísimas formas de pensar y en muchísimos versículos y en muchísimas cosas. Entonces, esto ya desacredita definitivamente lo que es el que toda la escritura sea inspirada por Dios. Y luego es fácil pensar que, por ejemplo, podemos buscar Biblias autorizadas, entre comillas, que son diferentes en sus conceptos o en la forma de decir las cosas. Y algunas omiten algunas cosas y algunas ponen algunas cosas de más, y esas versiones son de las que nosotros acostumbramos utilizar. Si se han fijado en la página de los Hermanos de la Fe, que son un buen número de hermanos ahí, a donde se manda la predicación, aparte de otros, pero ahí hay nuestra hermana Judy, es la que nos hace el favor de estar metiendo versículos con diferentes versiones, y se da uno cuenta inmediatamente qué es esto y cuál es la diferencia. A veces la diferencia es muy fuerte, ¿correcto? O sea, muy significativa, ¿ok? Entonces, podemos después, en otro tema, juntar algunos versículos que veamos que dicen casi cosas opuestas, ¿no? Entonces, pero la gente, el cristiano general, religioso, es tan religioso que piensa que de verdad ese libro es lo non plus ultra. Para mí lo es por el contenido que tiene, pero yo tengo que saber que estoy entendiendo que hay este tipo de errores. Simple y sencillamente, una persona que haya sido autor de una Biblia, por ejemplo, yo tengo en mi corazón a Schockel ahorita, ¿no? ¿Ok? Luis Alonso Schockel. Es una de las mejores Biblias para mí, ¿ok? Y sin embargo, él es un religioso católico, ¿ok? Dice cosas buenísimas, su forma de estructurar los versículos me fascinan, y además que conozco mucho de su teología porque tengo a lo mejor 20, 30 libros de él y los he leído, y entonces tengo los conceptos que él maneja, e inclusive no descarto en que muchos como él y otros muy buenos también pues incurran en errores no con malicia, sino porque simple y sencillamente no tienen una revelación al respecto, ¿correcto? Entonces, una revelación es lo que puede hacer que tú puedas ver el versículo de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque entonces es una revelación de Dios. Ahora, también en esto puedes manejar lo de que uno tuvo una revelación, otro otra, o cosas así, ¿no? Pero luego tú tienes que tener claro que tu espíritu, que es el Espíritu de Dios, te lleva a la verdad, ¿ok? Y te hace ver las cosas con una objetividad de lo que es, como dijo el apóstol Pablo, poniendo lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural, ¿ok? Entonces, he oído muy buenos predicadores últimamente, porque me han estado mandando así como toco un tema, y como salen algunas predicaciones
diferentes lugares, ya hasta a Estados Unidos y otras cosas donde están oyendo las enseñanzas, y que eso, por ejemplo, les haga despertar, y al mismo tiempo te mandan a un predicador que toca ese tema. Y entonces pues ya me lo como porque pues, estoy muy interesado en todas estas cosas, obviamente como todos. Perdón, tengo garraspera. Pero sí me gustaría que hubiera una actitud completamente distinta a la que tenemos nosotros aquí, todos, no unos, todos. Porque no es realmente hacer iglesia cuando se viene 1, 2, 3 veces a la semana. La iglesia es una realidad muchísimo más condensada, ¿ok? La iglesia de la que Jesús hablaba, o como la empezó a armar, era que se veía casi todos los días, ¿ok? Pero esto es un asunto que tiene que arreglar el Señor, no yo. Yo puedo decir las formas en que yo veo la iglesia y puedo ver la diferencia que hay en nuestra forma de congregarnos, independientemente de que ya haya pues todas las cosas electrónicas para poder meterte a una prédica, para oírlas en YouTube, para oírlas en lo que tú quieras, cualquier medio. Pero ya después vamos a hablar a lo mejor con más fuerza acerca de las diferencias o los porqués. Podemos pensar que todavía a la iglesia le falta mucho, le falta mucho, aunque al mismo tiempo estamos viendo que tiene muchas revelaciones muy especiales. ¿Estamos de acuerdo? Hay revelaciones que están más allá arriba de lo que tenían los discípulos cuando estaban reuniéndose diariamente y con el maestro de maestros, ¿ok? Entonces, tiene su porqué, el que en un momento dado nosotros veamos, por así decir, cosas que los mismos discípulos no veían. Eso habla de que ha habido una revelación sobrenatural con nosotros y nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque estaba profetizado para eso. Una persona que comienza en la fe cristiana, es muy difícil, que lo hemos mencionado de alguna forma, que el ser humano, y lo dice el apóstol Pablo en muchos lados, ¿no? Y otros apóstoles, y el mismo Juan, y cosas así, y el mismo Jesús. ¿Ok? ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que lo sobrenatural no es lo nuestro, es ajeno a nosotros. ¿Ok? Y como es ajeno a nosotros, nos cuesta más trabajo entenderlo. No nos cae el 20 fácilmente. Tiene que haber mucha lectura de la palabra, mucho escuchar la voz de Dios, mucha comunión con Dios, y que eso también lo veo muy vago en la vida cristiana en general. Digamos que la iglesia de nosotros puede tener unos avances de alguna manera significativos, pero también relativos, por lo mismo que les decía hace unos minutos. La asistencia en la congregación puede ser 3 veces a la semana, y la actitud que tomamos nosotros en la semana de leer la palabra y de estarla estudiando y de meternos en una comunión con Dios constante, distamos todavía mucho. ¿Ok? Yo mismo no estoy diciendo que lo haga o que sea yo una figura especial, nada que ver, ¿no? Pero sí puedo discernir que para que se den las cosas como Dios las tiene planeadas, es una situación de profundizar. Y ahorita los vamos a leer los versículos para que nosotros podamos analizar esto desde ese punto de vista. Ok, entonces, es muy difícil, yo lo sé, es antinatura humana.
la revelación divina, lo sabemos. Y por eso mismo, o sea, lo hablo para que veamos en alguna forma decir, ¿sabes qué? Yo me quiero meter más a esa bendición. ¿Por qué? Pues porque me hace falta, porque hay veces que no siento, hay veces que me cuesta trabajo a creer, hay veces que me llaman la atención más otras cosas que lo que es el reino de Dios. Y entonces, pues en eso te das cuenta que se requiere de mucha espiritualidad, cosa que el Señor va a lograr o está logrando, y se logra con la integración en la iglesia, con la palabra y con la revelación del Espíritu. Punto. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en lo que me hicieron llegar acerca del punto que, ¿por qué Dios no se aira si hay versículos que dicen que se aira? Pues por todo esto que acabo de explicar, ¿verdad? Y Él mismo llegó a la conclusión, exactamente, ¿no? Él mismo llegó a la conclusión cuando me estaba diciendo, mira hermano, me dice, no sé si tengas tú una concordancia. Dije, yo tengo varias, pero no importa, no, obviamente no le hice el comentario así, ¿verdad? Pero a ver si no le llega, no pasa nada. Él está ya muy abierto. Pero lo importante es esto, que él mismo dijo, mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo de la venganza de Dios se maneja, no me acuerdo cuántas, porque no quiero mentir, ¿verdad? No me acuerdo cuántas cosas, pero una cosa así como de entre 7 y 11 veces. Y dice, pero la contraria, o sea, la de amar y restaurar y glorificar al hombre y llevarlo al fondo y a interesarse por él, dice, pues no lo hace 100 veces más, sino incontables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a creer? ¿Que Dios castiga, que Dios reprende, que Dios tiene ira, o que Dios no se ira, que en Dios no hay dualidad? Son los versículos que más puede que nos ayuden para que entendamos que eso no es cierto. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios, bueno, está en chino que Dios se aire, la verdad. O sea, Dios, miren, si nosotros hemos dicho que nuestro gran problema es que tengamos dualidad, que fue lo que adquirió Adán al haberse abierto a lo que es el bien y el mal, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso es donde a él entró la dualidad. Entonces, ¿qué es dualidad? Pensar que en todo hay dos cosas. Y no, con el perdón de ustedes, la dualidad es una realidad que se le dio a Adán por participar del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios no tiene ni idea. ¿Correcto? Dios no tiene ni idea de una dualidad. O sea, para nosotros cuando incurrimos en lo que es la dualidad, o sea, el participar en el cuerpo de pecado, que es el de Adán, el cuerpo es una cosa corpórea, como les hemos dicho, como el cuerpo de bomberos, ¿no? O sea, un grupo. O sea, el cuerpo es como con células y huesos y nervios y carne y piel y todo lo que tú quieras. Es un compuesto de muchas cosas. Ok, así es el cuerpo de Cristo, pero nada más en lo celestial. Entonces ahora, nosotros tenemos que analizar esto así. Está el asunto de que si entras a la dualidad, pierdes. ¿Qué pierdes? Pierdes la presencia de Dios. Pierdes lo que perdió Adán, ¿ok? La comunión con Dios. Y entonces para él empezó a ver todo lo contrario a lo que Dios dice. Para él, imagínense, tan grave está el asunto de entrar en la dualidad que igual ya concibes en tu mente de que no hay santidad. O sea, no puede darse la santidad.
¿Por qué? Pues porque eres de otra naturaleza y porque has luchado mucho en muchas cosas y no se te da. Y entonces te acaba convenciendo la dualidad de que no hay santidad, ¿verdad? Y si tú le dices a una persona, Dios quiere que todos sean santos, santo significa simple y sencillamente apartado del mal. Entonces no hay bien y mal, solo hay bien, solo hay vida, solo hay Dios, solo hay bendición, solo hay gloria, solo hay transfiguración, eso es lo que Dios dice. Y si tú dices otra cosa, es tu alma que ya tiene dualidad. Yo te puedo decir la misma perorata de ahorita, te la puedo decir en que no, ¿verdad? No, pues Dios no existe, pues es que Dios quién sabe si exista, pues Dios no ama, bueno, a veces ama, a veces no ama. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo las dos cosas? Por tu dualidad. Entonces, volvemos a caer en el mismo hoyo cuando decimos Dios corrige de una manera bárbara y te puede matar y te puede hacer desaparecer, porque son cosas inclusive son del Antiguo Testamento. Mandó matar a cuanta gente, y según los profetas y los gobernadores o los patriarcas oyeron la voz que les dijo Dios: ve y mata a todos, que no quede nada vivo. Matas a los borregos, matas a las vacas, matas a sus crías, matas a las mujeres, matas a los que tengan hijos, a todos mandó matar. Ahí está, creo que en Reyes, en los libros de los Reyes. Entonces, Dios mandó a hacer eso. ¿Sabes qué es lo que hace ese tipo de conocimientos? Aflojarte de la vida del amor de Dios. Si eso hizo con otros, pues yo soy un verdadero pecador, o un alejado, o un tropezador, o un mentiroso, lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué me toca a mí en esta vida? Castigo. Y entonces, no, o sea, Dios no es así. Dios no es así. Dios no castiga. Dijimos, por eso me gustó que se metiera con lo del hijo pródigo, porque el hijo pródigo es el que se hizo pródigo a sí mismo como Adán por su propio gusto. Y el padre lo único que estaba haciendo es esperando que se arrepintiera, que viera el dolor que se está provocando con todo lo que hace y sobre todo a dónde nos lleva. O sea, a la muerte. ¿Por qué? Y ya a la muerte segura. ¿Por qué? Porque la realidad humana es muerte. El hombre, la muerte es lo suyo, ¿ok? En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora y de cualquier forma. Pero le llega la muerte. Y además está seguro desde que nació que va a morir. ¿Por qué? Porque ya fue parido entre Adán y Eva. Y también dije ahí otra cosa que también me llamaron la atención un poquito, te la puedo decir en breve, pero bueno, esto que les sucedió a Adán y a Eva de entrar en la dualidad, pues fue lo que justamente fue fruto de sus vidas. Nacieron, se pelearon y lo primero que sacaron cuando participaron del acto, empezaron a pelear entre ellos. La mujer que tú me diste, y luego dije el comentario ese que mencioné, dije yo, pues sí, si Adán se salió de la presencia de Dios y dejó de ser hijo de Dios, pues ahora Eva, peor, porque Eva, ¿qué? Eva fue sacada no de Dios, fue sacada de una costilla de Adán. Y entonces, ¿cómo lo vamos a entender? No, pues entonces era más importante Adán que Eva. No, Señor, no es eso. O sea, si lo sacó de su costilla, quiere decir que lo hizo a su imagen. Así como Dios había hecho a imagen a Adán y se salió, ahora entre ellos dos es la misma realidad. Son idóneos, o sea, separados de Dios, tanto hombre como mujer. Entonces, no quise decir otra cosa para que se quede claro, ¿no? Ok, ahora vamos a oír a nuestra hermanita que quería hacer una pregunta. Lo mejor es que me vino la idea, ¿no? Pero ya la contestaste. Ah, perfecto, muy bien. O sea, referente a varón de guerra, es igual.
Ajá. O sea, habla el Antiguo Testamento mucho de guerras, que Dios, y que... Sí, exacto. Pero bueno, yo lo veo hasta en la actualidad, ¿no? Hacen sus guerras y sacan a Dios, y Dios nada que ver en eso, ¿no? Además que son cosas que se tienen que interpretar en el espíritu. Muchas cosas pueden ser simbólicas y tienes que traducirlas a una realidad en el espíritu, ¿no? Entonces eso es importante. Pero bueno, hasta ahí quedamos, estamos en la idea, ¿ok? Creo que allí se ha hablado del árbol del bien y del mal y de la vida. Y entonces, en mi opinión, es muy fácil, porque cuando interpretamos las guerras, lo que pasa en el mundo con nuestra mente mundana, estamos comiendo del árbol del bien y del mal, que es como así, por la lógica del bien y del mal, que nosotros lo tratamos. Claro. Pero cuando comes del árbol de vida, que es eterno, esa vida te hace ver la divinidad, porque comes divinidad, y esa divinidad te hace, solamente viene por medio de comer de la palabra, que eso significa comer del árbol de la vida. Y comer de la palabra, porque por ejemplo, esta mañana escuchaba yo a alguien que decía que era injusto que dijeran que nada más los pobres podrían entrar al reino de los cielos. Entonces dice, o sea, tener posesiones o tener alguna riqueza significa que eres malo. Pues no. No. Porque no habla de la riqueza natural ni de la pobreza natural, nada de la pobreza del espíritu. Y de la riqueza de lo de la carne. Y de la riqueza de la carne. Así Entonces es. ambas pueden ser rico en la saciedad que tenga de lo que Dios te da. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Yo creo que el error en el que cae el hombre es que si te pones a analizar la forma como pensamos, todos estamos como esperando una respuesta. O sea, creemos que el cristianismo es que Dios te diga algo y entonces ya estás seguro y así va a pasar. Y como estoy entendiendo las cosas, es que es un continuo en donde Dios nos quiere sacar de ese análisis en donde tú estás como fluctuando entre sí, no, lo real, lo no real. O sea, pégate a Él, pégate a su espíritu, Él te va a hablar. Lo que hemos aprendido es que no te habla el alma, te habla el espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo vas a poder interpretar ese lenguaje? Pues si no tienes la palabra, pero la palabra junto con el espíritu entonces se hace carne. Amén. Y es en donde nos lleva, ¿no? Ahora, hay ese pasaje que mencionabas. ¿Cuál ¿Sí de lo ellos? expliqué? Sí, pero ¿cuál es al versículo? El pasaje del hijo pródigo. ¿Qué le dice Samuel? Le dice Dios Sí. Creo que es así a Samuel. Sí, A Saúl. Saúl, que matara a todos los animales. Ajá, sí. Sí. En este complejo de lo que es, digamos, la creación o no creación, los ángeles caídos, por ejemplo, la línea de Caín, Uh-huh. la línea de los descendientes de Noé, tuvo 13, Cam y Jafet, ¿no? Ajá. Cam, que hubo mezcla con los Nefilim y después se pasaron, y bueno, y eso es posterior, ¿no? Posterior, o sea, lo de el mandato termina con todos estos, pues es que hacían un montón de cosas que eran nefastas ante los ojos de Dios, yo lo quiero creer. Uh-huh. Pero pues bueno, entenderlo así, nada más a ojos de que mira lo que Dios está diciendo, pues sí puede ser bien alarmante, ¿no? Pero ¿por qué lo está haciendo? Ok, sí, en ese sentido, por ejemplo, de que todo lo que pasa después de Caín y toda su genealogía, que es toda la raza humana, es propio que tengan alucines de toda índole. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces, ¿quién va a clavarse en escudriñar las cosas de los hombres cuando estamos viendo el origen de por qué están así? O sea, si te pones a ver, lo primero que sucedió fue el pleito entre Adán y Eva.
Eso no es la imagen de Dios. Lo primero que sucedió entre sus hijos es que se mataron. Eso no es la imagen de Dios. Y de ahí para el real, todo lo que quieras. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que hay que menospreciar o casi anular todo lo que dicen los hombres. O sea, ¿por qué? Porque eso es del alma. El alma es la que tiene la dualidad y el espíritu es lo que trae las cosas puras. Entonces, Cristo es el que nos dice, ¿verdad?, que Él es espíritu y es vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar? He oído 2 o 3 enseñanzas de argentinos que se ponen en un pleito de que si hay que lograr el alma, que hay que cambiarla, que hay que ayudarla, que hay que hacerle esto, que hay que hacerle aquello. ¿Y sabes qué es lo que terminan diciendo? No, lo único que va a funcionar, el alma no es para que funcione con Dios. El alma es lo que en su momento Jesucristo crucificó para que Él pudiera vivir en el espíritu. Ya no es como dice el primer Adán, alma viviente, el segundo espíritu vivificante. ¿Cuál es el que prevaleció? El del espíritu vivificante. El del alma viviente era Adán. Entonces, Adán, el que ya se salió de la presencia de Dios, todo lo que diga tu alma, o lo añora tu alma, o eres forofo de esas cosas, estás en el hoyo. Pero Dios no las va a quitar, nomás sí, te lo quité. Él te pide que sepas que el que vive en tu corazón es Cristo, y que Cristo fue el que derrotó toda la realidad del alma, o sea, toda la realidad de tinieblas. ¿Ok? Entonces, si Él derrotó eso y vive en ti, te agarras del que vive en ti y entonces empiezas a tener puras cosas en el espíritu. Y eso está fácil, pero hay que creerlo y hay que alimentarse de ello. Si no, nomás no sale. O sea, esto es lo importante. La crucifixión y la resurrección. Crucifixión es que Jesús negó: mi alma está sufriendo, pues deja tu alma y entrégate a Dios, porque los que te mataron fueron otros, no Dios. Son los hombres los que te están matando, y precisamente por andar trayendo una realidad del espíritu. Ahí están, cuando resucitó a Lázaro, después llega Jesús a una aldea donde estaba Lázaro y le habían hecho una comida, y todos estaban curiosos nada más de ir a ver lo que hacía Jesús, porque más curiosidad tenían, dice el versículo, en ver qué estaba sucediendo con Lázaro. ¿Ok? Y entonces dice que ganaba muchos adeptos por enseñar lo que estaba haciendo con Lázaro y hablar con él y cómo se movía y qué hacía, y si es cierto que estaba vivo, y si es cierto que el Espíritu de Dios le había dicho: no muere el hombre, no muere porque está fuera de la presencia de Dios. Y entonces vive el hombre, y el hombre realmente vive como Lázaro, pero aún Lázaro tenía que apropiarse de la realidad de Cristo para que pudiera vivir una realidad donde no volviera a morir. Yo dudo que no haya vuelto a morir, y no porque sea yo incrédulo, sino porque un pasaje así hubiera sido luz en todos los sentidos. Si hubiera hecho el libro de Lázaro, como se hizo el como el de Enoc o como el de Juan, ¿no? Juan tampoco creo que haya muerto, y dicen que no hay rastros de que haya muerto. Entonces, lo importante es saber que poco a poco vamos a ir transformando lo que es nuestra alma, que nos quiere poner en bandeja de plata lo que tú quieras, y lo que es el espíritu, que es el que te va a dar vida, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos entonces a meternos otra vez en el punto de el reino de Dios, que es lo que queríamos avanzar hoy.
y que es una bendición entenderlo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este sentido que se maneja la eternidad. La eternidad es única. A la eternidad no le puedes poner ni pasado ni futuro. Es el hoy presente. Hoy es el día de salvación, por ejemplo. ¿Salvación de qué? ¿De tu alma? Tu alma no tiene que salvarse, tu alma tiene que irse al hoyo, ¿ok? Entonces, ¿es salvación de qué? Es salvación del castigo que se adjudicó el mismo Adán cuando se separó de Dios. Ya no va a tener un alma donde todo lo analiza con los ojos, el oído, el olfato, el tacto, la percepción, las emociones, el cuerpo, etcétera. Eso ya no funciona. Las dos cosas que desaparecen en tanto que tú avanzas en tu espiritualidad son alma y cuerpo, porque ahora ya no estás en un cuerpo individualizado, porque no hay individualización de nadie. La única individualización que hay es Cristo, y Cristo dice lo contrario, es un cuerpo. Y entonces es el cuerpo de un solo hombre, que es un cuerpo, vamos a decir, el Cristo corporal, que es la iglesia, ¿ok? Entonces, quiero que esto vaya quedando claro. Entonces, la realidad hoy para nosotros es solo el presente. Hoy es el día de salvación, y es salvación ¿de qué? De la vida eterna, de la realidad en Dios, de que vuelvas al seno del Padre, el cual es Cristo, ¿ok? Todo lo que se dice de Cristo en su propia sustancia o esencia es desde antes de la fundación del mundo. Ese es otro punto. Antes de la fundación del mundo había solo eternidad. Se volvió futuro y pasado y lo que tú le quieras, pretérito y todo lo que te enseñaron en literatura, son alucines del ser humano que no te llevan a nada, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto que estamos recibiendo fue, fíjense, por eso es que no hay tiempo, porque esa realidad que se dio con Adán no fue hace miles de años. Para Dios está presente. ¿Por qué? Es toda la humanidad. Así como el cuerpo de Cristo somos todos los cristianos en una corporalidad, así los seres humanos son el cuerpo animal de toda la realidad que existe fuera de Dios. O sea, podemos decir cosas más fuertes y más rudas, pero vamos a dejarlo ahí para que lo que siga podamos decir cosas más profundas que ya estamos amortiguando nuestro corazón a entender en el espíritu y no como un intermediario el alma. El alma, tache. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino de lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que vale ahorita? Entender a este Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que hace lo que vio hacer al Padre, y eso es lo único. Y eso Jesús lo está diciendo ¿hace qué? ¿2000 años? ¿2020 años? Hoy. Lo está diciendo hoy, porque eso es lo que ve al Padre hacer hoy, en su realidad eterna, que es un presente eterno. Difícil de entender, pero que poco a poco lo vamos a ir entendiendo en medida que comamos esta palabra. Dice luego el capítulo 14 de Juan, el versículo 16, le pediré al Padre y les dará otro consejero
para consolaros. Dice, y este siempre con ustedes va a estar hasta el fin del mundo. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que te va a consolar y va a estar hasta el fin del mundo. O sea, el mundo se va a acabar y tú vas a seguir con él. ¿Estamos entendiendo esto? Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Juan 14:17. El Espíritu de verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Tus conceptos? ¿Las ideas que tiene fulano? ¿Las ideas que tiene perengano? Hoy me mandaron también un WhatsApp donde dice que le preguntaron al más fuerte de los comunistas, de los rusos, un día que a quién era, que qué persona era la que más odiaba en el mundo. Y le dijo al predicador inglés, ¿cómo se llamaba? ¿Inglés? Un predicador inglés. Príncipe de la predicación. El príncipe de la predicación, que le decían era Spurgeon. Al único que odio es a Spurgeon. No, se les tiraba. Pues ¿por qué? Porque decía todo lo contrario de lo que era este comunista, que después les digo bien el nombre, no me interesa mucho porque no es clase de historia. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Juan 14:19, todavía un poco, fíjense cómo es tan congruente todo lo que estamos diciendo, que se amarra de una manera sensacional. Juan capítulo 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, el mundo ya no lo va a ver. ¿Por qué? Porque resucitó, ¿verdad? Y entonces ya no lo van a ver. Pero dice, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos viendo que esto es una situación impresionante de bendición para que lo podamos entender y vivir. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Desde cuándo? Siempre ha estado así. Se salió Adán y se hizo hijo pródigo, pero el Padre está esperando en que la humanidad, que es el hijo pródigo, reaccionemos primero nosotros y entonces caminemos con Dios. Acá fíjense, Judas le dijo, no el Iscariote, o sea, Judas no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Otra ficha del rompecabezas que nos arma nuestra realidad perfecta. Le acababa de decir, el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y entonces Judas, no el Iscariote, le dice, ¿cómo es esto que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Está buena la pregunta. Sí, entonces, pero vean la respuesta, ¿no? Y entonces eso es impresionante. Ahora me voy a manifestar a ustedes, no al mundo. O sea, el mundo tiene tinieblas, no puede percibir, no puede ver la realidad de Dios, menos la de Cristo. O sea, a Dios dice, pues todavía puedes verlo porque dices, ¿quién hizo ese ¿cómo se llama? Ese paisaje precioso? ¿Quién hizo los astros? ¿Quién hizo de todas las flores, todo lo que hay, verdad? Y dice, pues en eso decía el salmista, que no estoy tan de acuerdo, pero se la voy a poner de palomita. Dice, pues porque vemos todas esas cosas, nos podemos dar como una imaginación de lo glorioso que es Dios. Porque si el hombre saliéndose de ahí, del seno del Padre, se formó todo este cotorreo, pues ¿qué habrá en su gloria? O sea, una cosa impresionante, ¿correcto?
Y entonces dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, ponte a llorar poquito. Dice, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará también, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo más fenomenal que hay. Jesús contestó, si alguno me ama, ¿qué tanto amas a tu Jesús para que te veas en esta realidad donde Él te hace ahí viviendo? Ahí te hace viviendo. Tienes todavía pájaros volando en tu cabeza, como decía Lutero, pero mientras no los dejes que hagan de sus gracias en tu cabecita, pero no, el verso dice, pero que no hagan nido en tu cabeza, porque comemos algo que nos anda siempre merodeando y nos gusta y la vivimos así, queremos y no lo dejes en tu cabeza. Es bueno ver pájaros volar sobre tu cabeza, pero que no hagan nidos. No es bueno, perdón, ya me metí en la dualidad. No es, ni siquiera eso es bueno, ¿ok? Entonces, aquí está hablando ya de una situación muy bonita que se llama ¿por qué te quiere ahí? Porque te ama y quiere que vivas de una manera distinta. Y luego dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy de esta manera. No se turbe vuestro corazón y nunca tengas miedo. Estás en su seno, no te has apartado, ahí estás, según Dios. No es que yo tantito estoy en el cielo, tantito estoy en el infierno, tantito estoy en, ¿cómo le decían al otro? Al intermedio. Limbo, purgatorio. Al purgatorio, en el purgatorio. Es que yo quisiera salir del purgatorio, cuando menos, hermano. Ya dame por bienvenido. ¿Ok? Nada que ver, o sea, Dios no tiene dualidad. Dios solo dice, hay mi reino, hay mi presencia, hay mi gloria. Y no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Ok? Si me amáis, os habréis de regocijar. Si me amáis, tú ámale y dile, con amarte me quitas miedos, dudas, tinieblas, preocupaciones, todo, Señor. Porque aquí ya viene el versículo que nos hace entender un poquito más esto. Dice, así también está escrito, fue el primer hombre Adán, un ánima viviente, o sea, un alma. Y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Otra versión que está aquí, que es la versión española, como les decía yo que hay muchas, dice, así dice la Escritura, el primer hombre Adán se convirtió en ser vivo. Ser vivo, o sea, estás vivo como la lombriz, y como el pájaro, y como el perro, y como el elefante. ¿Es qué versión es? Es la versión española. Así dice la Escritura, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo. El último Adán, es decir, nuestro Cristo, se convirtió espíritu que da vida. Una enorme diferencia. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, el del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. Y cual el celestial, tales también son los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, fíjense la comparación más preciosa, y así como hemos llevado, o sea, así como somos de bestias y de alucinados y de tontos y de muertos y de apestosos y todo lo que tú quieras, espejito, espejito, no crean que se los digo a ustedes. Así, dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen
del celestial. Ahora te voy a decir piropos. La imagen del celestial es eterna, llena de amor, llena de paz, llena de confianza, llena de vida, llena de todo lo que hay para Dios. Y que me quedo chico, porque hay cosas que son infinitamente más sublimes y sin embargo todavía no llegamos a ellas. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas, y se refiere en general. Tú tienes colección. Conozco un amigo que colecciona mariposas y tiene mariposas, pero y no tiene dinero, pero es rico en mariposas, ¿verdad? Tú puedes no tener dinero y eres rico en tus sueños y en tus alucinaciones. En lo que es tu gusto. En lo que te gusta. ¿Ok? Y dice entonces, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que creen que lo que tienen es riqueza. Y no es, porque se hace polvo. Ahí está el caso de Jesús cuando ve al hombre que estaba pensando, ya dijo: he hecho mucho dinero, ya tengo mis bodegas llenas de grano, llenas de todo, estoy pudriéndome en dinero, y dice: ya me voy a echar en mi hamaca. Y dice que le contestó el Señor y le dijo: no tienes nada, porque hoy vienen a pedir tu alma. O sea, después de que pujaste y quisiste hacer y lograste según tú algo, mañana vienen a pedir tu alma. Mañana estás jubilado, ¿y cuándo empieza? Mañana me dan mi primer depósito, y en la noche te da el infarto. Pero ¿cómo me voy a estar muriendo si ya trabajé 45 años para que me dieran mi primera? Esto es a lo que está llamado el hombre. Marcos 10:29. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por causa de mí y del reino de los cielos, o de las nuevas noticias, porque dice, nosotros leemos Evangelio y decimos: decir lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, no es eso, no es lo que dice la Biblia, no es tan simple y tan seco y tan sin sentido, es a lo que me refiero, ¿ok? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que ninguno que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, o sea, no se le compara. Lo que yo puedo leer así bajo las letras de esto es: no vas a comparar con nada de lo que estoy diciendo aquí. Yo tengo un buen padre, una buena... No, lo que no es comparable con que tengas la presencia de Dios en tu corazón. ¿Ok? Porque dice el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas no es que tengas muchos hijos y que se empiecen a morir. Las buenas nuevas no son mucho dinero y que lo empieces a perder. La buena nueva es no que tengas caprichos y que se te empiecen a desarmar y que tengas que hacer no sé cuántas broncas, pero que se te den porque se te den. No, dice aquí, después de decir esa frase, que no haya de recibir 100 tantos más ahora, en este tiempo, en este hoy. Pero ¿cuándo me van a llegar, Señor? Hoy. Empieza a pedirlo, a creerlo, a saberlo, a apropiarte de ello. ¿Ok? Por último, conste que voy a mandar una larga predicación porque estuvimos primero con las dudas. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, es una versión especial. Ustedes estudian las Escrituras. Levanten su mano todos.
¿Qué pasó? Les estoy hablando a los que estamos aquí. Desperta, desperta. Na, 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 na. Juan 5, 39. Ustedes estudian las escrituras. Levanten la mano. Bien, 3, 4. Ok. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Y hay que saber quién es Él por las escrituras. Ya, le dejamos hasta ahí, porque todavía sigue. Ay, miren, faltan 3 versículos para terminar el pedazo. Ok, porque ahí puse, hay que dar esto para cerrar con broche de oro. Pues ya no llegamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque cuántas cosas hermosas tienes para tus hijos. Cuántas cosas que a veces no miramos, no ponemos atención. Queremos voltear nuestros ojos, nuestro corazón a estar contigo, a vivir contigo, a reinar contigo. Somos, Señor, tus hijos a tu imagen y semejanza en Cristo. Cristo es nuestra vida hoy. Tú eres Cristo, nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.